Hola, mi nombre es Maximiliano Aragón y con mi compañero José Francis vamos a hablar de el documental México, la bestia, el tren de los migrantes. Y para empezar vamos a hablar un poco de qué es este tren al que le llaman la bestia. La bestia, como bien dice el título, le dicen la bestia y también se le denomina como el tren de la muerte. Y es el nombre de una red de trenes de carga que transportan diferentes combustibles, materiales y otros insumos por las vías del tren de México y también usado como medio de transporte para migrantes, principalmente migrantes desde El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba o Haití. Esos migrantes, pues, como cualquier otro que viaja al norte, busca llegar a los Estados Unidos. Eh, Ahora en el documental pues se muestra cómo los migrantes viajan al sur de México y empiezan a abordar este tren que viaja a una velocidad muy rápida y es una decisión de vida o muerte el subirse a ese tren. Hay muchos que planean subirse, pero a la hora de tomar la decisión no agarran esa valentía para subir y hacer el viaje, ¿no? Y en el transcurso del viaje, pues acaparan muchas rutas donde hay muchos árboles, muchas redes telefónicas y los migrantes tienen que estar muy atentos a la hora de estar eh, con esos obstáculos, ¿no? Que pueden llegar a causar heridas muy graves físicamente, sobre todo aquellos que son jóvenes o de una edad muy avanzada, ¿no? Ahora, en el documental, pues hemos visto que no solo es los migrantes contra todos esos kilómetros de recorrido a la hora de llegar a Estados Unidos. En el documental vemos una entrevista eh, al conductor de un tren, bueno, del tren, y explica que él entiende el viaje que hacen desde esos países hasta Estados Unidos, ¿no? Sabe lo que significa para ellos llegar allá y él hace lo posible para que todos los migrantes que se suban al tren lleguen a su destino, ¿no? Entonces ahí vemos como un mexicano que no conoce a estas personas entiende la importancia de ellos de llegar a Estados Unidos, ¿no? A pesar de ser personas indocumentadas. En otra parte del documental vemos como un grupo de mujeres que se les denomina las patronas, ellos se encargan de hacer comida cuando este tren viaja con los migrantes, ¿no? Ellas se ponen en contacto con el conductor del tren o cualquier persona que está en el tren y menciona cuántas personas hay a bordo y realizan un lonche para estas personas, ¿no? Puede ser de arroz, puede ser frijol, puede ser cualquier alimento que están dispuestos a hacer para estos migrantes. Y también vemos pues como este pequeño grupo de mujeres del estado de Veracruz, también uno de los estados más pobres de México, hacen este ejercicio de solidaridad para que estos migrantes de otros países que, recargan otra vez, no conocen, puedan llegar sano y salvo a Estados Unidos. Am, Ahora, otro punto que quiero destacar es la interacción, ¿no? Si bien mencioné qué es lo que hacían eh, tanto los ciudadanos mexicanos con los del extranjero, pero si bien más que nada la interacción que es entre ellos, ¿no? O sea, no hay tiempo para para conocerse, ¿no? Es más saber qué nosotros los mexicanos podemos hacer para estos migrantes y más que nada ayudarlos, ¿no? Eso es muy importante. Y pues qué gusto que siendo
siendo personas que tal vez no tengan suficiente recursos económicos, pero aún así hacen lo posible para poder ayudarlos en su travesía. Ahora, me gustaría exponerles un poco acerca de cuáles son los retos que tiene la democracia actual en la inclusión de grupos minoritarios en los procesos de participación. Para empezar, es importante definir qué es una minoría. Según la ONU, se entiende por minoría a cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico integrado por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. Por lo general, los grupos minoritarios no son dominantes en comparación con la mayoría que controla los campos políticos y económicos del país. Como bien se analizó, la situación del grupo migrante presentado en el documental, pudimos observar que claramente todas estas personas son gente perteneciente a un grupo pequeño, excluido de una población que busca tener mejores oportunidades de vida en el extranjero. Cuestiones como la violencia, las persecuciones, la imposibilidad de crecimiento obligan a millones de personas en todo el mundo a abandonar sus hogares, y el caso analizado no fue la excepción. En muchas sociedades, los grupos minoritarios suelen ser marginados, es decir, que se les excluye de la vida socioeconómica, rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia deben superar obstáculos para expresar su identidad. Estos obstáculos se multiplican en contextos de desplazamiento forzado, donde los riesgos de protección se agravan. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. El Instituto Nacional de Migración estima que alrededor de 200.000 personas indocumentadas ingresan a México anualmente por la frontera sur. Afortunadamente, existen comisiones o instituciones que protegen la integridad humana de todas estas personas migrantes. Cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional goza de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Estos derechos incluyen, entre otros, derecho a la vida y a la integridad personal, libertad de expresión, conciencia y religión, acceso a la justicia y debido proceso, y prohibición de discriminación, como lo es la detención arbitraria, la tortura, esclavitud y trata de personas. De igual manera, son acreedores al recibimiento de servicios públicos como la atención médica y educación, tanto pública como privada, y la autorización de los actos del Estado civil y el registro de nacimiento. Bien, una vez mencionadas las normas o leyes que avalan el bienestar político que las personas migrantes tienen en nuestro país, es necesario comprender y analizar si realmente todas estas pautas o documentos oficiales que rigen a la nación cumplen su labor y ponen en acción todos los lineamientos que mencionan. Actualmente, y argumentando desde una postura empírica y con base a investigaciones de campo, muchos de estos esfuerzos por querer tener una inclusión efectiva de grupos minoritarios en los procesos de participación democrática en nuestro país no están cumpliendo con su objetivo. En el caso de los migrantes hondureños que recorrieron más de 2.500 kilómetros de distancia para llegar a su destino, desafortunadamente se dieron casos y situaciones en las que muchos no pudieron cruzar hacia Estados Unidos, y como efecto se vieron en la necesidad de quedarse en México a buscar alguna alternativa de supervivencia. Claramente, todas estas personas son consideradas ante la ley como migrantes que están protegidos por los derechos humanos. Sin embargo, las distintas barreras culturales, la ignorancia o las circunstancias de coincidencia con personas que tienen una idea de moralidad errónea hacen que todos estos individuos sufran de discriminación o actos de desigualdad. Es cierto que estos migrantes, por no ser nacidos aquí o estar naturalizados como mexicanos, no tienen el derecho a una participación en cuestión electoral. No obstante, el valor de su palabra representa la misma magnitud de participación en una sociedad que cualquier persona que haya nacido en México. Según datos estadísticos, somos un país anfitrión de muchas personas migrantes, que representan una minoría. Por tanto, al observar los distintos escenarios de indiferencia que se han presentado a lo largo de los años, podemos generar conclusiones que nos permitan buscar una solución a todos estos retos que impiden que estas personas sean incluidas a los procesos de participación. En principio, es importante que la empatía sea un punto de partida clave para empezar a generar conciencia.
Lógicamente, la decisión de partir de su hogar no es por simple gusto. La falta de recursos o factores externos ocasionan que todas estas personas migrantes busquen una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Así como siempre nosotros buscamos relaciones de reciprocidad con personas que pertenecen a grupos sociales de confianza, deberíamos buscar de igual manera entregar un trato similar al que nos gustaría que nos entregaran si estuviéramos en la misma situación de ellos. Ahora, escalar este problema a cuestiones de cumplimiento y evitar la impunidad por parte de la nación es el siguiente paso. Garantizar la seguridad, fomentar la representación, generar conciencia y aplicar nuestra educación cívica son obligaciones de las autoridades pertinentes que buscan tener una convivencia sana y asertiva entre todos los individuos residentes. Claro, es muy difícil, cambiar el modo de pensar de una persona. Sin embargo, si el país no pone de su parte y no mantiene un compromiso democrático con todos los grupos sociales, como individuo será muy difícil generar un cambio y encontrar una respuesta a esta problemática que estamos viviendo actualmente. Por último, estas serían nuestras referencias. Muchas gracias.